Buenas noches. Hablaremos sobre lo que son las normas nutricionales en relación a la nutrición. En primer lugar, platicamos sobre lo que es la norma oficial mexicana NOM 004 SSA 3 2012, que habla sobre el expediente clínico. Sí, el objetivo de esta norma es establecer criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos para la integración correcta del expediente clínico. Esto nos va a permitir que realicemos un correcto uso y recopilación de la información del paciente dentro del expediente clínico y de tal forma que podamos identificar en primer lugar la causa que lo trajo al paciente a consulta y establecer un correcto diagnóstico y tratamiento sobre el paciente. Norma se fundamenta mucho sobre lo que es la confidencialidad del paciente. Habla sobre el secreto profesional que los profesionales en la salud debemos de tener, respetando la voluntad de los pacientes de aceptar o no aceptar un tratamiento. Esta norma, como todas las normas, es de observancia obligatoria para todos los profesionales en el área de la salud, ya sea privada o ya sea dentro del sector salud, ¿verdad? Además, esta norma establece el proceso de atención médica que se debe prestar al paciente. Cómo debe ser atendido por el personal de salud, con respeto, con valoración de su estado físico, mental y social. En cuanto a los derechos del paciente, esta norma garantiza que se respete la voluntad del paciente si él desea ser o no ser sometido a algún procedimiento, llámese exploración física, procedimientos clínicos, procedimientos quirúrgicos. En lo particular a procedimientos quirúrgicos, establece la carta de consentimiento informado, en la cual, previa información del proceso que se le va a someter al paciente, debe el paciente saber qué es lo que se le va a hacer, en qué consiste este procedimiento. Puede ser quirúrgico, puede ser cualquier tipo de estudio incluso. Cómo se le va a realizar, por qué se le va a realizar, los riesgos y beneficios que puede tener este procedimiento, el pronóstico esperado, ¿sí? Y el paciente debe firmar y aceptar, si desea someterse a este procedimiento, la carta de consentimiento informado, ¿sí? Además, establece que estos procedimientos siempre deben ser con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, incluso paliativos o de investigación. La norma nos establece también cómo debe estar integrado el expediente clínico. Debe tener el nombre del paciente, debe tener su domicilio, la institución a la cual pertenece, número de afiliación, ¿sí? Si fuera el paciente perteneciente a una institución pública, ¿verdad? ¿Sí? Además, el paciente debe, el expediente clínico es propiedad de la institución que la genera, ¿sí? Y es importante que debe ser conservado dentro de la institución por un periodo mínimo de 5 años, no debe de destruirse. Asimismo, nos habla de cómo se integra el expediente clínico del paciente en la consulta externa y el expediente clínico del paciente en área de hospitalización.
donde sobre todo en cuanto a las notas médicas, estas pueden variar y las notas médicas deben, igual que el expediente integral, que la hoja frontal, deben tener el nombre completo del paciente, la edad, el sexo, el número de cama, la fecha de ingreso, la hora. Si el paciente es dado de alta, la fecha de egreso, la hora, el tratamiento que se le brindó, si tuvo interconsultas a especialidad, a rehabilitación. Realmente esta norma 004 nos va a enseñar cómo se integra y se conforma el expediente. Nosotros como nutriólogos es muy importante que sepamos, conozcamos cómo se debe de integrar, porque posiblemente o más adelante estaremos en contacto con pacientes. Y en el caso del expediente nutriológico, debe seguir todos los parámetros que se establecen también para el expediente médico. De alguna forma es el mismo que se va integrando, ¿verdad? El expediente clínico debe de constar de diferentes apartados, como es en primer lugar la historia clínica elaborada ya sea por el médico o por el profesional de la salud, como es el nutriólogo, que está integrada por el interrogatorio que se le realiza al paciente, en el cual vamos a solicitarle los antecedentes heredofamiliares, si hay diabéticos en su familia, si hay hipertensos, si hay antecedentes de cáncer, si hay antecedentes de obesidad, antecedentes que pudieran de alguna manera ser un factor de riesgo actual para el paciente. También se les interroga sobre los antecedentes personales no patológicos, dónde vive, cómo es su tipo de vivienda, si cuenta con servicios, si tiene perritos, gatitos, en fin, si tiene todos los servicios públicos, agua, luz, su casa, el tipo de casa que tiene, casa propia, piso de tierra, en fin. Además, en el interrogatorio se le cuestionó sobre los antecedentes personales patológicos. ¿Qué tipo de enfermedades ha padecido hasta la fecha? ¿Sí? El tipo de enfermedades, tratamientos que ha recibido, si ha tenido alguna secuela de ellas, si lleva algún tratamiento, en fin, ¿sí? El interrogatorio también se va a llevar a cabo por aparatos y sistemas, si tiene algún problema en su sistema en su aparato respiratorio, en fin, ¿sí? Después pasa el siguiente apartado, es la exploración física. La exploración física del paciente es en primer lugar, detectar su estado actual del paciente, la toma de signos vitales, como es temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peso, talla, eh, eh, en cuanto a nosotros como nutriólogos, es importante llevar a cabo una adecuada antropometría con la toma de perímetro braquial, perímetro abdominal, etcétera, ¿verdad? Para lo cual podemos utilizar diferentes herramientas como son las básculas, las cintas métricas, el baumanómetro, el termómetro, etcétera. El expediente clínico también está integrado por los estudios paraclínicos que se le pudieron hacer al paciente, como estudios de laboratorio, como rayos X, cualquier tipo de estudio que se le realizó al paciente debe integrarse al expediente. Los diagnósticos que se le han dado, los tratamientos que ha recibido, los pronósticos, a corto, mediano o a largo plazo, las indicaciones terapéuticas que se le dan al paciente, todas las notas de evolución que tenga en su expediente como paciente de consultorio o como paciente en área hospitalaria, ¿sí? Notas de referencia si el paciente fue enviado a algún otro servicio. Realmente el expediente clínico en esta norma es algo muy importante que conozcamos y sepamos manejar como
nutriólogos que estaremos a cargo de pacientes. La segunda norma que hemos revisado es la norma 043 de Servicios Básicos de Salud, Promoción, Educación para la Salud en materia alimentaria, criterios para brindar orientación. Yo considero que todas las normas son importantes, pero creo que para nosotros como nutriólogos esta es una de las más importantes, ya que su objetivo principal es normar criterios generales que unifiquen y den congruencia a la forma en que nosotros vamos a brindar orientación alimentaria a nuestros pacientes, ¿sí? De tal forma que nosotros podamos de manera uniforme explicar o educar al paciente sobre lo que es la alimentación correcta, ¿sí? O adecuada a las necesidades del paciente y a sus posibilidades, tanto físicas como económicas, porque puede ser un paciente que tenga alguna discapacidad que no le permita comer adecuadamente, o puede ser un paciente que no tenga la capacidad económica de comer los alimentos que se le indiquen o los alimentos adecuados para él. Esta norma de servicios básicos de salud, sobre todo de promoción y educación, nos permite obtener una información homogénea para brindar a nuestros pacientes y, como todas las normas, es de observancia obligatoria para todos los prestadores de salud, ya sean públicos que pertenezcan a una institución pública o privados, ¿sí? Llámese médicos, enfermeras, nutriólogos, todos aquellos que estén involucrados en la atención a la salud de los pacientes, ¿sí? Esta norma establece o nos ayuda a identificar los grupos de riesgo nutricional, ¿sí? De tal manera que podamos realizar una evaluación del estado nutricional de los pacientes, detectando la prevalencia de enfermedades relacionadas a la mala nutrición, ¿sí? Identificando los grupos de riesgo nutricional, empezando desde los niños y niñas pequeños, las enfermedades de la infancia, la desnutrición, las insuficiencias, incluso los excesos, si hay problemas de obesidad en la infancia. En los adolescentes, alteraciones en su crecimiento y desarrollo, deficiencias, alteraciones nutricionales u obesidad también, ¿verdad? En las mujeres embarazadas, desde esta norma nos orienta sobre el tipo de alimentación que debe llevar la mujer embarazada, vigilándola desde su etapa preconcepcional, o sea, antes que se embaraza, el tipo de dieta que debe llevar desde que planea embarazarse, cómo debe cuidarse, después que tiene a su bebé, valorar el periodo de lactancia con una adecuada alimentación para evitar una desnutrición tanto de ella como del bebé, ¿verdad? Otro grupo de riesgo que identifica son los adultos mayores, que es importante detectar sus factores de riesgo como obesidad, como sobrepeso, como antecedentes familiares de hipertensión, diabetes o ya la presencia de hipertensión o diabetes en los pacientes, dislipidemias que van a ocasionar complicaciones para su grupo de edad. Un último grupo que menciona ahí como también un grupo de riesgo nutricional son las personas que realizan actividad física intensa. Es importante que este tipo de pacientes lleven una adecuada alimentación para que no sufran ningún tipo de deficiencia, ¿sí? Como nutriólogos, la promoción y educación para la salud es de vital importancia porque nosotros somos educadores de pacientes. Debemos no solamente establecer planes alimentarios, sino educar al paciente a que tenga un mejor estilo de vida, ¿sí?
Esta norma 043 es la norma que nos habla del famoso plato del bien comer, que realmente es una herramienta gráfica que nos ayuda a orientar a la población sobre opciones prácticas, sobre los tipos de alimentos que existen y en qué proporciones podemos y debemos comer. Establece lo que es una dieta correcta, que debe ser una dieta adecuada, completa, equilibrada, inocua, suficiente y variada, ¿verdad? También habla esta norma 043 del estado nutricional que debe guardar el paciente, que debe ser un equilibrio entre lo que come y sus necesidades nutricionales, o sea, lo que gasta. Si se mantiene este equilibrio, su estado nutricional va a ser el adecuado. También nos habla sobre lo que es el gasto energético, ¿sí? Que está el gasto energético total, es que está compuesto por el gasto energético basal, más la actividad física que realiza el paciente, más la termogénesis, el gasto de la termogénesis de los alimentos. Entonces, la suma de estos tres factores nos van a dar el gasto energético total de un paciente. También nos habla sobre los grupos de alimentos que existen. Verduras, frutas, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, grasas, azúcares, ¿verdad? También estas normas 043 nos muestra lo que es el índice de masa corporal, que nos habla que es el peso del paciente entre la talla entre dos, ¿sí? Y determina que hay pacientes con peso bajo, normal, sobrepeso o obesidad de acuerdo a su índice de masa corporal, ¿sí? Otro concepto que también se maneja en esta norma es el índice glucémico, que es la respuesta postprandial que tiene nuestro organismo posterior a la ingesta de un alimento. Quiere decir esto que qué tan rápido se eleva la glucosa en sangre después de comer cierto alimento. Hay alimentos en los cuales la glucosa en sangre sube más rápido que otros, ¿sí? Entonces es el índice glucémico. Y finalmente, pues quise yo hablar sobre lo que la norma 043 identifica como lo que es la nutrición, que es un proceso para la obtención, asimilación y metabolismo de los nutrimentos del organismo, ¿sí? Y que es un factor de carácter biopsicosocial, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, hablaremos de la norma 015 para la 015 SSA 2018 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus. El objetivo de esta norma es establecer los procedimientos para la prevención, detección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, control de la enfermedad y prevención de las complicaciones de la diabetes mellitus. Es una norma, como todas las demás, de carácter obligatorio. Nos identifica a la diabetes mellitus como una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que tiene como consecuencia elevación de la glucosa en sangre, ¿sí? También establece los parámetros para la detección de la diabetes. En primer lugar, se considera una glucosa elevada o glucosa plasmática elevada, aquella que es mayor a 126 miligramos sobre decilitro en ayuno. Una glucosa elevada casual, a la que es arriba de 200 miligramos sobre decilitro. Y una glucemia, eh, eh, glucemia arriba de 200 miligramos sobre decilitro después de 2 horas de haberse realizado
una prueba a la tolerancia a la glucosa se realiza administrándole al paciente 75 gramos de azúcar, ¿sí? O glucosa nítrica disuelta en agua. 2 horas después se le hace el estudio. Si el paciente presenta cifras arriba de 200 miligramos sobre decilitro, es un indicativo de un posible paciente con diabetes mellitus o por lo menos sospechoso de diabetes mellitus, ¿verdad? También nos ayuda esta norma 015 a identificar a los pacientes con lo que se llama prediabetes, que son pacientes que reúnen factores de riesgo para esta enfermedad, ¿sí? Porque tienen familiares diabéticos, porque han tenido glucosas anormales en forma ocasional o porque su prueba de tolerancia a la glucosa ha salido alta, ¿verdad? Los pacientes también establece que los pacientes con diabetes mellitus que se encuentran bajo control glucémico son aquellos cuya glucosa en ayunas está entre 70 a 130 miligramos sobre decilitro y con una hemoglobina glucosilada menor de 7, ¿sí? Además, son pacientes que deben de tener un índice de masa corporal menor a 25, tener cifras de lípidos, o sea, de colesterol, de triglicéridos normales y que deben de tener una presión arterial normal. Sería la única manera de decir que un paciente diabético está plenamente controlado, tiene que reunir todos estos requisitos. Nos menciona también sobre las complicaciones más frecuentes que presenta el paciente diabético. En primer lugar, menciona la angiopatía diabética, que es una complicación que se presenta a 2 niveles, macroangiopatía y microangiopatía. La macroangiopatía es la ateroesclerosis de las arterias. Las arterias, su capa íntima, se engrosa, se hace dura, fibrosa. Esto hace que disminuya el flujo de sangre, entonces ocasiona que dañe órganos tan importantes como el riñón, causando la nefropatía diabética, la retina, como la retinopatía diabética, ¿sí? Problemas cardíacos, ¿sí? Es una complicación que a la larga puede causar la muerte de los pacientes, ¿verdad? En este padecimiento es importante, estamos hablando de la diabetes mellitus, en este padecimiento la norma 015 nos invita a identificar los factores de riesgo previos a que se diagnostique al paciente con diabetes o ya siendo paciente diabético para tratar de disminuir las complicaciones. Estos factores de riesgo pues son el sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de diabetes mellitus, pacientes o mujeres que durante su embarazo tuvieron productos macrosómicos, o sea, hijos, niños mayores con peso mayor de 4 kilos, diabetes mellitus gestacional, o sea que les dio diabetes durante su embarazo, presencia de ovario poliquístico, antecedentes de hipertensión arterial, es un factor de riesgo, presencia de dislipidemia o presencia de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En cuanto a la alimentación del paciente diabético, recomienda que se haga un aporte energético no menor de 1.200 kilocalorías al día, con un aporte de grasa del 30% y no mayor de 7% de grasas saturadas. En cuanto a hidratos de carbono, de un 50 a 60%, 14 gramos de fibra y proteínas, 15% de porcentaje de proteínas. El colesterol es muy importante que dentro de la dieta el colesterol no sea arriba de 200 miligramos 200 miligramos al día, ¿sí?
Se recomienda un moderado consumo de carnes rojas o carne o alimentos de origen animal. No eliminarlo, pero sí en forma, reducirlo o consumirlo de manera moderada. Pero sobre todo se invita a que promovamos en los pacientes diabéticos un mejor estilo de vida con una dieta correcta, con actividad física, ¿sí? Y sobre todo con un cuidado a la alimentación. Bueno, la cuarta norma que hemos revisado es la norma 030 SSA 2-2017 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica. El objetivo de esta norma es establecer de la misma manera procedimientos para la prevención, detección precoz, diagnóstico oportuno, tratamiento, diagnóstico precoz, perdón, es detección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y control de la hipertensión arterial, tratando de evitar la presencia de complicaciones. Como todas las normas, es de observancia obligatoria para todos los profesionales en la salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, que trabajen ya sea en el área privada o dentro de prestadores de servicio público, ¿sí? Su importancia, su importancia de esta norma es que la hipertensión es uno de los padecimientos con mayor prevalencia, ¿sí? Y que puede propiciar como una complicación problemas cardiovasculares y renales. Entonces es muy importante la detección precoz y un tratamiento oportuno de los pacientes para evitarlas, ¿sí? Se considera que un paciente es hipertenso si presenta una presión arterial sistólica arriba de 140 milímetros de mercurio, ¿sí? O presión sistólica y arriba de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica, ¿sí? Se considera un paciente al revés, controlado, un paciente que tiene cifras menores a 140/90 milímetros de mercurio. Ahora, para efectos de diagnóstico y tratamiento oportuno, hay una clasificación en la cual se toma en primer lugar como una presión óptima a todo paciente que tenga una presión menor a 120/80 milímetros de mercurio. Esa es una presión óptima. Una presión normal es un paciente que tiene de 120/129 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 80/84 milímetros de mercurio de presión diastólica, ¿sí? Llevamos óptima, llevamos normal, presión normal alta, es un paciente que tiene de 130/139 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 85/89 milímetros de mercurio de presión diastólica, ¿sí? Ahora, ya hasta aquí es presión normal. Ya se considera un paciente hipertenso en etapa 1 al paciente que tiene presión de 140/159 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 90/99 milímetros de mercurio de presión diastólica. ¿Sí? Etapa 1. Etapa 2, de 160/179 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 100/109 milímetros de mercurio de presión diastólica. Y etapa 3 es todo aquel paciente que ya se considera un paciente grave, cuya presión sistólica es arriba de 180 milímetros de mercurio y arriba de 110 milímetros de mercurio de presión diastólica. Como nutriólogos debemos procurar detectar en nuestros pacientes los factores de riesgo de hipertensión.
Si vemos un paciente con obesidad, con sobrepeso, con diabetes mellitus, antecedentes de hipertensión, y aunque no manifieste ningún dato de hipertensión, debemos procurar eliminar esos factores de riesgo y llevar una vigilancia. Ahí es donde desde la primera norma es importante llevar un buen interrogatorio en el expediente clínico para poder determinar estos factores de riesgo y establecer una vigilancia continua, ¿sí? Es importante el control de peso para la hipertensión, la actividad física, ¿sí? Dentro de la dieta debe ser una dieta correcta, una dieta baja en sodio, ¿sí? Evitar el alcohol, evitar el tabaquismo, todos son factores de riesgo que propician a la hipertensión, ¿sí? Sobre todo debemos procurar lograr en el paciente un mejor estilo de vida. En quinto lugar, revisamos la norma 037 SSA 2 2012 para la prevención, tratamiento y control de dislipidemias. El objetivo de esta norma, igual que en las anteriores, es establecer procedimientos para la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y control de las complicaciones de los pacientes con dislipidemia, sobre todo las complicaciones que dan como resultado enfermedades cardíacas o cerebrovasculares, ¿sí? Como un infarto o como un infarto cerebral, ¿sí? Y con esto lograr una mejor atención médica. Como las demás normas, es de carácter obligatorio para todos los prestadores del servicio de salud, prestadores de la salud, profesionales de la salud, ya sean de servicio público o privado, ¿sí? Los parámetros para detectar la presencia de una dislipidemia, primero debemos conocer que se toma en cuenta el colesterol total recomendable, es todo aquel colesterol menor de 200 miligramos, ¿sí? Como limítrofe de 200 a 239, y un colesterol alto es aquel que es arriba de 240. Dentro del colesterol está el colesterol LDL o lipoproteína de baja densidad, que es aquel colesterol que transporta el colesterol al endotelio de las arterias. Es el que causa que se engrose la capa íntima de la arteria y que forma los ateromas y que puede causar trombosis. El trombosis es el desprendimiento de ese ateroma que se va al cerebro y que puede causar un infarto cerebral. Entonces, la elevación de esta lipoproteína es muy importante tomarla en cuenta para evitar los factores de riesgo. La lipoproteína de baja densidad es recomendable que esté abajo de 130. Su limítrofe se considera de 130 a 159. Y una cifra de alto riesgo es arriba de 160 y muy alto riesgo arriba de 190. También tenemos al colesterol de alta densidad, que su función es inversa. Este transporta el colesterol de las arterias hacia el hígado, ¿sí? Entonces llega al hígado para su excreción y para su reciclaje. Por lo tanto, es el que se considera como colesterol bueno, el lipoproteína de alta densidad. Sus niveles en sangre recomendables deben ser arriba de 35, ¿sí? Cuando están abajo de 35 se considera como alto riesgo. El tercer elemento que contribuye a las dislipidemias, pues es los triglicéridos, ¿verdad? ¿Sí? Los triglicéridos son moléculas de glicerol esterificadas de 3 ácidos grasos, ¿sí? Lo recomendable es que sean abajo de 150.
como límite de 150 a 200, pero arriba de 200 se considera de alto riesgo y de muy alto riesgo arriba de 1000. Es importante que se realice una detección oportuna de las dislipidemias. No es fácil detectar este problema. Es necesario realizar análisis de laboratorio para su detección. Por lo tanto, es un problema que permanece oculto para los pacientes. Desgraciadamente, cuando ya se dan cuenta es cuando ya sufrieron algún percance, como un infarto o un problema cardíaco. Entonces es muy importante, en primer lugar, determinar los factores de riesgo: diabetes, hipertensión otra vez, obesidad, sobrepeso. A estos pacientes someterlos a estudios y detectar los factores de riesgo, hacerles laboratorios, presencia de lipidemia, darle una dieta adecuada, recomendarle una alimentación correcta, actividad física, corrección de la obesidad, tabaquismo y sedentarismo, una dieta con aporte calórico de grasas de 25 a 35%, hidratos de carbono de 50 a 60%, proteínas 20% y un consumo menor a 300 miligramos al día. El tratamiento nutricional en las lipidemias se puede poner en 2 etapas. Etapa 1 es la reducción de los alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol. Etapa 2 es la dieta más el uso de medicamentos. La última norma que revisamos es la norma 008 SSA3 2017 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Esta norma tiene el objeto de plantear criterios sanitarios para regular el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Es de observancia obligatoria. En ella se busca que se normen criterios para darle un adecuado tratamiento a los pacientes con unos mejores resultados. Se determina que la obesidad es una enfermedad que está caracterizada por exceso de tejido adiposo y es con pacientes con índice de masa corporal igual o mayor a 30 kilos sobre, no, a 30 sobre metro cuadrado en personas de talla normal. Hacer la diferencia de las personas de talla baja, donde no es 30 su número fijo, debe tomarse pacientes que tienen mayor de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Además, es importante establecer que para los menores de 19 años, la obesidad se va a diagnosticar de acuerdo a las tablas de la OMS, donde el índice de masa corporal se toma con percentil, el percentil mayor a 96. Ahora, en caso de sobrepeso, es la presencia de índice de masa corporal igual o mayor a 25 kilos por metro cuadrado y menor a 29.9, porque ya quedamos que arriba de 30 hacia arriba es obesidad, entonces de 29.9 es sobrepeso, ¿sí? Tomar la diferencia en pacientes de talla baja, que debe ser igual o mayor a 23 para considerarse como sobrepeso, y menor a 25, o sea, entre 23 y 25. Igual para pacientes de 19 años o menos, el índice de masa corporal se toma en cuenta por el percentil 85 o menos, de 85 a 95, porque quedamos que de 96 hacia arriba es obesidad. Entonces, para considerarse como sobrepeso es de 85 a 95. También esta norma 008 establece que el tratamiento de la obesidad debe ser un tratamiento integral, debe ser un tratamiento médico. El paciente debe recibir una exploración adecuada antes de detectar cualquier factor de riesgo, antes de someterse a un tratamiento nutricio, ¿sí?
es necesario una valoración médica previa, detección de factores de riesgo y tratar de limitarlos. Nosotros como nutriólogos contribuimos con el médico a promover la salud del paciente y tratar de que llegue a un peso adecuado lo más pronto posible. Dentro del tratamiento integral está también el tratamiento psicológico, promover la actividad física y ejercicio. En caso necesario de pacientes con obesidad mórbida, pudiera ser necesario el tratamiento quirúrgico. Siempre el tratamiento integral debe ser orientado a mejorar el estilo de vida del paciente. Y el tratamiento debe ser también determinado de acuerdo a una valoración del estado nutricio del paciente, tomando en cuenta los indicadores clínicos, dietétricos, antropométricos, como es índice de masa corporal, perímetro de cintura, cadera, factores bioquímicos, promover un adecuado estilo de vida, un plan alimentario de acuerdo a sus requerimientos nutricionales, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad física, realizar un control y seguimiento. Sobre todo, debe ser un plan nutricional individualizado, ¿sí? Bueno, muchas gracias.